es una profecía muy discutida. La última semana de Daniel, una profecía muy discutida. ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará? ¿Pasará por la tribulación? ¿No pasará? En Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27 dice así la poderosa palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo, habla del pueblo de Dios, sobre tu pueblo y tu santa ciudad, Israel y Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos, Rey de reyes y Señor de señores. Sabe pues y entiende Daniel que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué se está esperando? La construcción del templo, tercer templo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, el anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el tercer templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, lo que está determinado quiere decir que en la segunda venida vendrá el Señor y ahí se consumará la destrucción del desolador, que es el anticristo. El Señor ha determinado 70 semanas de años para terminar con el pecado del pueblo. Una de las profecías más influyentes, como les decía, de la historia. La palabra hebrea para semanas es Shavuot, semana de días, y también representa semana de años. Una semana de años es el periodo agrícola en el cual se cultivaban 6 años y se descansaba 1. Así Dios estableció para los judíos. Cada 7 años hay un año de reposo, se llama Shabbat, el descanso. Aquí hay varios ejemplos. Cuando Dios acabó la creación, vio que estaba todo bien y Él descansó un día. Luego aparecen los 10 mandamientos para los que salen de Egipto. Luego en el Éxodo capítulo 31, el Shabbat apareció como un pacto entre Dios e Israel. En Levítico 23 aparece como una de las 7 fiestas de Israel que son ordenadas por Dios. Y luego para los gentiles que se convierten al judaísmo, que son los que practican el Shabbat. Pero quiero recordarle esto, lo recalco. Esto es para los judíos, no para los gentiles. Hay algunos que hoy practican el Shabbat y está bien, eso trae bendición, pero quiero decirte que para los cristianos, para la verdadera iglesia de Cristo Jesús, el día sábado se hace persona en nuestro Señor Jesucristo. Reitero, el día sábado, el cual festejan todo el Shabbat, se hace persona en Cristo Jesús por medio del nuevo pacto. Usted si lee el libro de Mateo capítulo 11, 28 dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Ahora, es nuestro descanso en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora no tenemos que descansar un día sábado. Reitero, el que quiera hacerlo, no hay problema, puede hacerlo. Para ellos es una gran bendición. Pero nosotros hoy tenemos descanso en Cristo Jesús. Es un descanso continuo de todos los días, un descanso físico y un descanso espiritual, un descanso para el alma. Entendiendo esto, hablamos que la semana, el Shavuot, significa un 7, una semana de 7 días o un tiempo de 7 años. Aleluya. En Levíticos capítulo 25, del 1 al 4, versículo del 1 al 4, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado a la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás la tierra y 6 años reposará tu viña y recogerás tu fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso,
reposo que es para Jehová, un descanso para Dios. No sembrarás tu tierra en ese día de reposo, ni podarás tu viña. La tierra reposa cada 7 años. Al 7º año también era el descanso para los esclavos y para los empleados. En Génesis capítulo 29, versículo del 18 al 28, usted lo puede leer tranquilo. Aquí vemos la historia de cuando Labán engaña a Jacob y lo hace trabajar por 7 años por Raquel, y resulta que por ese engaño le dio a Lea, la primera hija, y tuvo que trabajar luego 7 años más por Raquel. La profecía de Daniel, y quiero que entendamos esta parte, se basa en cálculos de semanas sabáticas, periodos agrícolas de 7 años. Para entrar en el tema, hay que prestar atención a estos cálculos. Aquí no quiero que se pierda, porque son cálculos matemáticos. En Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 dice así: 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Dios y sobre la santa ciudad Jerusalén de Israel. O sea, son 70 años por 7 semanas de año, equivale a 490 años. Dice que Dios determinó 490 años para terminar con el pecado del mundo, pero comenzando desde Israel, el pueblo de Dios. Pero aquí sucede algo. Después de 2 periodos, uno es un periodo de 62 semanas y otro es uno de 7 semanas. O sea, 62 más 9 nos da 62 más 7 nos da 69 semanas. 69 semanas de años por 7 años es igual a 483 años. A los 483 años de esa profecía, el Mesías, Cristo Jesús, tenía que morir. Entonces viene el ángel Gabriel, se le presenta a Daniel, y en Daniel capítulo 9, versículo 25, el ángel le dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta el Mesías Yeshua HaMashiach, habrá 7 semanas y 62 semanas, son 2 periodos. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos de angustias. Ahora, entendiendo esta suma matemática, dice que el rey Artajerjes da la orden de reconstruir la ciudad y el templo de Jerusalén. Podemos ver lo que está descrito en Edra, en Nehemías y en Esther, donde habla la reconstrucción de este templo. Desde ahí hasta el Mesías príncipe, dice que el príncipe, se le llama príncipe porque es el hijo del Dios Todopoderoso, habrá 7 semanas y luego habrá 62 semanas más. Entonces 7 más 62 por 7 da 483 años. Cuando el rey Artajerjes dio la orden, ahí comienza a correr el tiempo profético. Y cuando Jesús entra en la entrada triunfal de Jerusalén, en esa entrada triunfal, ahí se cumplieron los 483 años. No es cuando Cristo fue a la cruz a morir, sino cuando entra en Jerusalén. ¿Qué pasa ahí? Tenía que pasar este periodo de 7 semanas y de 62 semanas, que son 69 en total. Y dice Daniel capítulo 9, versículo 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. El Mesías, el ungido, fue rechazado por su propio pueblo, el pueblo de Israel, por los judíos, pero fue ejecutado en mano de ¿quién? De los romanos, de los gentiles y del Sanedrín judío. Había sido entregado a los gentiles y ellos lo ejecutaron. Y mira lo que dice aquí, presta atención a lo que voy a leer ahora, porque esto es impresionante cómo se va encajando la profecía. En Juan capítulo 18, del versículo 28 al 31, dice que llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. El pretorio es el lugar de juicio ante Pilato. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer en la Pascua. Entonces salió Pilato hacia ellos y les dijo: ¿qué acusación traen en contra de este hombre, de Jesús? Y respondieron y le dijeron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tómenlo ustedes y júzguenlo ustedes según su ley.
Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos ha permitido darle muerte a nadie. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los sacerdotes, los fariseos, el Sanedrín, los 70 ancianos de Israel, el Knesset, el parlamento, el judío, las asambleas del Estado de Israel, ellos no podían aplicar la pena de muerte a nadie, menos por crucifixión. Escuchen esto, por eso van a los gentiles, a los romanos, porque ellos sí podían crucificar y podían hacer bajo pena de muerte la crucifixión. Solamente podía hacerlo el Imperio Romano, quien tenía esa ordenanza. Los romanos ponían la pena máxima por edicto imperial de crucifixión. Se entregaban cartas y cuando eran públicas se ejecutaban. Entonces lo mataron como el peor delincuente, crucificado. Los judíos no podían ejecutar a nadie bajo pena, pero si alguien blasfemaba, escuche esto, los judíos los apedreaban. Por eso Pilato en el versículo 31, como leímos recién, le dijo: júzguenlo ustedes, júzguenlo de acuerdo a su ley. O sea, lo que quiso decirle Pilato: vayan y apedréenlo ustedes. La costumbre judía era apedrear. Por eso a las adúlteras dice la Biblia que las mataban con piedras. Jesús va a la cruz no porque él había hecho algo malo, sino que él fue a la cruz por haber dicho algo. Y lo que dijo él fue decir: yo soy el rey de los judíos. Y para eso los judíos, decir que él era rey de los judíos era una blasfemia. En Juan capítulo 18, versículos del 33 al 36, Pilato volvió a entrar al pretorio y ahí llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho, Jesús? Respondió Jesús y le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, aleluya. Acá se ve algo, mire, presta atención, aquí se nota el miedo de Pilatos. Miedo a que Jesús le diga: sí, yo soy rey. Pero Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. En otras palabras le dijo: no tengas miedo, Pilato, no voy a quitarte tu reinado. Pilato en ese momento era casi un rey. Pero los judíos dijeron a Pilato: no queremos apedrearlo, queremos que ustedes lo crucifiquen, por eso venimos a ustedes los romanos, los gentiles. Pero más allá de quienes fueron, hermanos, fuimos nosotros con nuestros pecados. Él dice en la Escritura, en Isaías 53, versículo 5, fue molido por nuestros pecados. Y él dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo me ofrezco a mí mismo. Aleluya. Él ofreció la vida por ti y por mí. En Daniel capítulo 9, versículo 26, dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad de Jerusalén y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La Biblia nos muestra y nos habla del Mesías príncipe que vino y se le quitó la vida, a Jesús de Nazaret. Y el príncipe que ha de venir pronto es el anticristo. Se le llama príncipe a los dos. Y el pueblo de donde se origina ese príncipe que ha de venir, el anticristo, ese pueblo de donde él se origina, destruirá el santuario, destruirá la ciudad. Luego de la muerte de Jesús, 70 años después, se destruye el templo en Jerusalén, que es incendiado en mano de Tito. La ciudad fue arrasada y eso sucedió un 6 de agosto del año 70 de la era cristiana. Roma causó la muerte de Jesús, la destrucción del templo y de la ciudad. El príncipe que ha de venir, el anticristo, proviene de ese imperio romano. El imperio fue luego dividido, el imperio romano, en Oriente y en Occidente. El de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo con la capital de Roma. Y el de Oriente fue trasladado a Constantinopla, que se llama Constantinopla por Constantino, que tenía la capital en Constantinopla. Hoy es Estambul, la capital de Turquía. Pero este también cayó. Ahora veamos esto. El imperio romano
solo desapareció en el sentido territorial bajo los emperadores o los césares, pero siguió con vida el Imperio Romano por medio de ¿qué? Del Vaticano y del derecho romano, o sea, de la abogacía. No continuó con los césares y, como dijimos recién, sino por la Iglesia Católica, por el papado, por el falso cristianismo, por la abogacía en el derecho romano. Entonces no desapareció el Imperio Romano, sigue vigente, se tiene que despertar, porque de ahí viene el séptimo imperio, el del anticristo. Ahora, lo que pasó en 1958, se firmó un tratado llamado el Tratado de Roma, luego de que surgió la devastación por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces luego ese Tratado de Roma cambió el nombre a Mercado Común Europeo, lo que hoy es la Unión Europea, y fue firmado por un grupo de políticos de los principales países europeos porque veían la necesidad de unificarse las naciones para restaurar la economía, porque, como le dije, por causa de la devastación que logró la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se hizo la unificación? Bajo un solo pasaporte, bajo una moneda, una única moneda, que es el euro. Entonces, lo que dicen que el anticristo, viene de Estados Unidos, de América y tantos lugares, están equivocados. Dice la Biblia que saldrá de en medio del pueblo del Imperio Romano. ¿Cuál es el Imperio Romano? Lo que hoy es la Unión Europea. Ahora, ¿cómo van a reconocerlo al anticristo cuando venga? Dice Daniel capítulo 9, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta aquí hubo 69 semanas, hasta que Jesús entró en Jerusalén, en la entrada triunfal con el asno o con el burro. Hasta ahí se cumplieron 69 semanas. Después Jesús muere. Aquí comienza a haber un paréntesis. El reloj profético se le llama a Israel, se detiene ahí. Y ahí en el paréntesis nace la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. La verdadera iglesia. Ahí se levantan los gentiles. Gentiles en hebreo significa paganos e idólatras. Nosotros, usted y yo. Se levanta la verdadera iglesia por medio del mensaje del Señor. Nace en Pentecostés, no nace en Roma, ni en países donde se dio la reforma protestante, ni en Alemania, ni en Inglaterra, sino que nace en Jerusalén. Si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice: y recibirán poder. Ustedes recibirán poder, le dijo a los discípulos, cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí la iglesia comenzó a caminar. Pero la iglesia, hermanos, no es Israel. Aleluya, la iglesia no es parte de la semana 70, no es parte de la tribulación y la gran tribulación. Israel nació con Abraham, el pueblo escogido de Dios. La iglesia nace con Jesús, con la venida del Espíritu Santo, que es el pueblo redimido de Dios. Aleluya, son dos cosas diferentes. Entonces Israel tiene como centro Jerusalén en la tierra, en Israel. Y la iglesia tiene como centro, tiene como meta final la nueva Jerusalén celestial, la que Gálatas en 4:26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Madre de todos nosotros. No dice que la Virgen María es madre de nosotros, dice la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén, quienes ya somos miembros de la iglesia invisible que ha de ser manifestada después. Apocalipsis 21, 1 y 2 dice que Juan ve a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la ve que viene descendiendo como una esposa ataviada para su marido. Ahí es donde vamos a morar nosotros. Hoy la iglesia está de paso. Está a punto de terminar la carrera, hermanos. Recuerde esto, desde la entrada triunfal de Jerusalén, Pentecostés hasta hoy es un paréntesis. Cuando la iglesia sea arrebatada, es el tiempo
para Israel. Última semana. Aleluya. Así como la iglesia apareció en un de repente, rápido, se abrió el paréntesis y entró la iglesia en escena, así también repentinamente desaparecerá en el arrebatamiento. Aleluya. Ya está formada la Unión Europea, que es el imperio del anticristo, una única moneda que es el euro, sin pasaporte. Falta solamente un líder. Ese líder ya está en el mundo. No se ha manifestado, no se sabe quién es, pero los líderes del mundo están preparando la plataforma para darle la entrada a este hombre. El escenario ya está preparado y pronto este hombre se va a levantar y firmará un pacto por 7 años con Israel, pero la iglesia se tiene que ir antes que se manifieste este hombre. Ahora lo vamos a ver con el transcurso del mensaje. Y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos, luego del arrebatamiento. Ahora, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 3, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad. Hermanos, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Escuche esto. Como los dolores de la mujer encinta, dolores de parto, y no escaparán. Esta es una señal de que el hombre se levantará en las naciones y dirán paz y seguridad. Ahora, no lo dirán solamente los judíos. Hoy el mundo pide paz y seguridad. Todas las naciones dirán paz y seguridad. Decía Daniel capítulo 9, versículo 27, que confirmará el pacto. O sea, no hará pacto, sino confirmará. Esto es algo que se viene hablando de años, mis amigos, mis hermanos. Es un acuerdo que se quiere llegar entre Israel y los palestinos. La creación de un Estado palestino, la división de Jerusalén, mitad para cada uno, y permitirá que los judíos levanten el tercer templo, que debe ser en Jerusalén. Ahora, este tercer templo todavía no se puede levantar. Se está hablando, hay proyectos, hay planos, pero todavía no puede ser levantado. Todavía no puede ser levantado, ¿por qué? Porque en la tierra, escuche, en la tierra hay una iglesia, hay un templo vigente. ¿Cuál es ese templo? Si el segundo templo también fue destruido en el año 70 de la era cristiana. Ese templo, esa iglesia o ese pueblo es un templo espiritual. Es la iglesia de Cristo Jesús. Mientras tú y yo estemos en la tierra, no puede aparecer el anticristo y no puede ser edificado ese templo. Porque tú y yo somos el templo espiritual. Nosotros estamos impidiendo que se levante el anticristo y se edifique ese templo. Ese templo físico será levantado y después se sacrificará la vaca roja, pero primero debe ser quitado tú y yo. Pablo dice que hay algo que lo detiene, que detiene la manifestación de este anticristo. Esta es una prueba también de todo lo que venimos hablando, de que la iglesia no puede entrar en la tribulación y en la gran tribulación, porque la semana 70 no es para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. Tiempo de angustia para Jacob. Por eso el reloj profético se detuvo en la semana 69 y ahí surgió la iglesia. Y cuando se vaya en el arrebatamiento, Israel se levanta su templo, puede empezar con sus rituales de sacrificio, sacrificarán la vaca roja y ellos podrán anunciar el evangelio, la palabra de Dios. El anticristo dejará que ellos lo hagan, permitirá el sacrificio, la circuncisión y todos los ritos de los judíos. Ahora, ustedes verán, pueden entrar en la página oficial del templeinstitute.com.org. Ya están preparados los levitas, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los utensilios. Se están levantando los levitas con las adoraciones en el templo, para el templo, perdón. Daniel capítulo 9, versículo 27. El pacto se confirmará con muchos por 7 años. ¿Quiénes son esos muchos? Los judíos, los árabes, los palestinos, la Unión Europea, o sea, las Naciones Unidas. Pero Estados Unidos no es potencia mundial y no será en ese tiempo. Y entonces Estados Unidos no puede ser parte de ese pacto.
Hoy están diciendo mucho que Estados Unidos tiene que ver. Estados Unidos no será parte de ese pacto. Entonces, Europa tiene que ser potencia mundial como lo es hoy en ese tiempo. Tambaleó un poco con el Brexit, cuando salieron Inglaterra, Escocia y Gales, pero no cayó ni caerá. Europa tiene que mantenerse en pie. Ahí se levantarán 10 naciones y la 11ª tiene que ser el anticristo que los gobernará. Cuando se inaugure el tercer templo, se ofrecerá la vaca roja, el sacrificio, el sumo sacerdote hará cantos para recibirlo. Va a recibir a ese Mesías que ellos creen hoy, que está presente, pero se manifestará, creen que es su Mesías. Pero por no creer en Cristo Jesús, hoy le creerán a este Mesías, antimesías, el anticristo. El Señor dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, por no creer en Él, en Cristo Jesús, Dios le mandó un espíritu de engaño para que crean en la mentira. O sea, no le creyeron a Jesús, ahora creerán a otro y a ese recibirán. Lo van a adorar como el Mesías. Las Naciones Unidas lo recibirán primero como político, firmarán el pacto y a mitad del pacto, cuando lo destruyan, lo recibirán como el Mesías en el tercer templo. El anticristo acabará con el terrorismo que hasta ahora nadie puede terminar, pero será por breve tiempo. Israel hará un pacto, dice la Biblia, que será un pacto con la muerte. Van a creer en la muerte misma. Cuando habla de muerte la Biblia se refiere a los terroristas que aman matar, y luego Israel será traicionada. Escuche esto, Isaías capítulo 28, versículo 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos y habemos hecho pacto con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, que significa infierno, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestra confianza y nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Mire lo que dice aún el pueblo de Israel, en quién se ha refugiado. Pero en la mitad de la semana romperá el pacto el anticristo, se meterá en el templo, hará cesar las ofrendas en el altar, los sacrificios de la ley de Moisés, y comenzará a perseguir a los judíos. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 13:7. Recibirá poder del anticristo para vencer a los santos. El anticristo vencerá a los judíos, a los 144.000 que van a predicar, y ahí se levantará con los que se quedaron en el arrebatamiento y los que reciban el mensaje de salvación. Israel cometerá un suicidio político al firmar este tratado, al negociar con los terroristas bajo un gobierno, el gobierno del anticristo, que serán sometidos. Israel confiará en las mentiras de estos grupos terroristas. Estos grupos aman la muerte, pero el mismo anticristo los va a traicionar a ellos. O sea que Israel estará entre dos engañadores. En el año 1517, cuando los turcos otomanos se adueñaron de Jerusalén y la dominaron por 400 años, hasta el 25 de diciembre de 1917, Inglaterra le quitó a los turcos ese lugar. Jerusalén fue tierra de nadie desde 1917 hasta 1967, que estuvo bajo el mando de la Liga de Naciones Unidas. O sea, estuvo bajo el control británico, tierra de nadie, y fue dividido entre los judíos y entre los jordanos. Ahí se produce la guerra de los 6 días, ustedes lo han visto en la historia, y ahí los judíos pudieron entrar. Luego de 2000 años toman nuevamente Jerusalén, recobrando el control, y se dio ahí un jubileo. Y Jerusalén vuelve a los judíos, aleluya. Este hombre se meterá en el templo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo, en el lugar que pertenece a Dios, se hace pasar como Dios, y ahí se levantará y dirá: ahora no hay que adorar a Dios, al Dios de Israel, ahora tienen que adorarme a mí. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, dice esto: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios, y mide el altar, y a los que adoran en él. O sea, cuando dice que mida el altar y a los que adoran, significa que mida también el nivel de adoración.
Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ahí será entregado a los gentiles. ¿Me va entendiendo? Se levantará el tercer templo y el patio será entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa por 42 semanas. O sea que él se mete en el templo en la mitad de los 7 años y hollarán ese lugar del templo 3 años y medio. Gran tribulación. Habla del templo que será levantado. Entonces, pero mientras hoy, ahí se encuentra, mire lo que se encuentra hoy. El domo de la roca, que ustedes lo conocen, el domo de la roca será mantenido, pero la mezquita de Al-Aqsa, que es el lugar sagrado donde adora el Islam, será derribado. Eso es lo que se viene trayendo en discusión. Ahí se levantará el tercer templo de los judíos. Dice que se podrá armar en poco tiempo. Los judíos están diciendo que será ensamblado, será rápido. Consecutivamente al arrebatamiento surgirán los dos testigos, los 144.000 y los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, vestidos de negro, de telas de negro, de lino. Ahora 1260 días son 42 meses o 3 años y medio. Los 144.000 judíos predicarán a las naciones bajo la supervisión o sujeto a estos dos testigos, que ellos predicarán solamente en Jerusalén. Aleluya. Entonces predicarán hasta que culminen su mandato, que es la evangelización mundial, y cuando terminen la tarea, ellos serán perseguidos. Tanto los dos testigos, como los 144.000 judíos, como los que recibieron el mensaje, que se quedaron en el arrebatamiento. Ahí comenzará la gran tribulación. El tiempo de angustia para Jacob será tremendo. Ahora voy a leerle el pasaje en cuestión, que muchos dicen que es para la iglesia, pero no es así. Mateo 24, capítulo del 15 al 22. Por tanto, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora, de la que habló Daniel, el que lee dice, entienda. Entonces los que estén en Judea, ¿dónde está Judea? Está en Israel. Huyan a los montes que hay en Israel. No le dice a la iglesia que huya, sino le dice a los que están en Judea, a los judíos. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar capa. Mas ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quién festeja el Shabbat? Los judíos. ¿Quién lo va a festejar en la gran tribulación? ¿Quién estará en Judea? Los judíos. Porque habrá entonces gran tribulación, habla de la mitad de los 7 años en adelante, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esos 3 años y medio serán terribles, hermano. Por eso es necesario que no te quedes. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, usted fíjese en el tiempo lo que está diciendo. En la mitad de los 7 años, a causa de los escogidos. No está hablando de nosotros la iglesia como muchos predican. Está hablando de los escogidos, el pueblo de Dios que es Israel. A causa de ello, de la predicación también de los 144.000 judíos, de los dos testigos y de los que se conviertan en ese día. A causa de mis escogidos, el tiempo será acortado. O sea, la palabra dice, y se predicará el evangelio a los confines de la tierra, y cuando se cumpla el número, ahí viene el arrebatamiento. No es así, hermanos. Ahora viene el arrebatamiento, pero seguirán predicando estos judíos, dos testigos y 144.000, seguirán predicando. La predicación no culmina con el arrebatamiento, no culmina con la iglesia, con los gentiles, con nosotros. La iglesia se va, pero los judíos seguirán predicando el evangelio hasta la mitad de los 7 años que sean perseguidos. Ahí se cumple esta palabra. Daniel 11:29 dice: al tiempo señalado volverán al sur, volverá el anticristo al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, se va a enfurecer, se va a entristecer, y volverá y se enojará contra el pacto que hizo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, tendrá aliados que abandonen el pacto. Habrá una guerra entre los que hicieron el pacto,
Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, mitad de la tribulación y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La palabra es clara. Meterá a sus tropas, va a ser con fuerza militar, se meterá en la mitad de la tribulación en el templo, lo tomará, se sentará en el templo, abominación desoladora, se dirá que es Dios, romperá el pacto y ahí desata la persecución más grande de la historia. Puede llamarle la Inquisición más grande de la historia. Se meterá con su ejército y perseguirá a los santos, Apocalipsis 13:7, a los judíos y a los cristianos que se conviertan en esos días. El anticristo tiene que manifestarse luego del arrebatamiento. Y ahora le voy a leer por último el versículo en cuestión, que todos dicen que vendrá la apostasía cuando el Señor esté y se levante el anticristo. Mire esto. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Vamos a detenernos aquí. Nadie se engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Arrebatamiento. Comienza la semana de Daniel. Del arrebatamiento para atrás, para el tiempo de Pablo, o sea, desde nosotros hasta el tiempo de Pablo para atrás, siempre hubo apostasía y la habrá. Pero cuando la iglesia sea levantada y comience la semana 70, comenzará una apostasía mucho mayor. De eso está hablando la palabra del Señor. Entonces se va a manifestar el anticristo, el hombre de pecado o el hijo de perdición. Se va a manifestar cuando haya mucha apostasía, y dice que se va a oponer y se levanta contra todo lo que se llama culto o objeto de culto o contra Dios. ¿Qué objeto de culto? El que se va a hacer en el templo en Jerusalén, en el nuevo templo, el tercer templo, cuando se haga culto. Van a comenzar los judíos a hacer sus cultos. Va a abolir todas las religiones del mundo, tanto que se sienta en el templo y se hace llamar Dios. Aquí comienza la abominación desoladora cuando se mete en el templo. Lo que dijo Daniel 11:3 y Mateo 24:15. Ahora, ¿no se acuerdan cuando yo le dije todas estas cosas? Dice el Señor. Versículo 6, estamos en segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. En versículo 6 dice: y ahora vosotros sabéis qué lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste, o sea, el hombre de pecado. Y escucha el versículo 7, es clave, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces, el misterio de la iniquidad, hay misterio de la iniquidad. Eso representa a los demonios. Pero cuando suba a la iglesia, la iniquidad será mayor. El anticristo, este hombre, dice que va a transitar los caminos del ocultismo. Hará obras de magia, de ocultismo. Él y el falso profeta harán muchas manifestaciones, milagros para engañar al pueblo de Dios, para engañar a Israel. Si hoy el diablo no puede contra la iglesia, el anticristo no puede manifestarse, porque usted y yo, que tenemos autoridad, podemos echarlo fuera en el nombre de Jesús, podemos reprender demonios, los demonios salen, podemos reprender al anticristo y se tiene que ir. El enemigo no va a enviar a su hijo para que salga corriendo con el rabo entre las patas como los perros. Entonces, que se entienda, va a haber mucho misterio de iniquidad, mucho ocultismo, pero hoy el que detiene no deja que el anticristo entre. Cuando entra el anticristo, recalco, cuando se manifieste el hombre inicuo, dice que vendrá el Señor al final de los 3 años y medio, la segunda fase de la gran tribulación, al final de los 7 años, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida al anticristo. El versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos y mentirosos. Y dice versículo 10, con todo engaño de iniquidad. O sea, por arte de magia hará engaño, hará falsas señales y milagros para engañar al pueblo de Dios. Para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Israel hoy no es salvo todavía. Se quedará en el arrebatamiento, pero hay una promesa del Padre del cielo que su pueblo Israel
al final de la tribulación será salvo y entrará al milenio, cuando el Señor venga en su segunda venida. Por esto Dios envía poder engañoso, le dice, para que crean en la mentira. Creerán en un falso Mesías. Israel y los judíos creerán en el anticristo. Él se hará pasar por Dios y ellos le creerán hasta que sean perseguidos en la mitad de la tribulación. Aleluya. Entonces hay arrebatamiento. Luego viene apostasía, iniquidad y presentación del anticristo, porque ha arrancado lo que lo detiene y él se mete en el templo y ahí comienza la gran tribulación, persecución para los judíos, no para la iglesia. Hoy el escenario está armado, pero el anticristo no puede aparecer. Hermano, el anticristo está pronto a aparecer, pero la iglesia se tiene que ir antes. La iglesia pronto se va. El Espíritu Santo no se va. Recalco, el Espíritu Santo no se va. Se va a la iglesia a gozarse con el Señor en el tribunal de Cristo y bodas de Cordero en ese periodo de 7 años, pero el Espíritu Santo se tiene que quedar por 3 años y medio, porque Él tiene que sellar en la frente a los 144.000 judíos que van a predicar y a los cristianos que reciben el mensaje, porque tiene que guardar sus almas, las tiene que proteger hasta la persecución. Entonces, estos van a ser perseguidos, van a ser degollados. Apocalipsis 20, versículo 4, van a ser decapitados, pero sus almas se van a salvar. Luego resucitarán, en el mismo versículo lo dice, resucitarán al final de la gran tribulación, en la segunda venida del Señor, y dice el versículo, y vivieron y reinaron por 1000 años. Entonces ellos resucitarán, pasan al milenio con el Señor cuando venga en la segunda venida, con usted y conmigo, la iglesia de Cristo Jesús, y gobernarán por 1000 años. Aleluya, esto es poderoso. Entonces nosotros debemos seguir firmes, porque pronto la iglesia será arrebatada y el mundo espera a un solo líder mundial. Ya se está hablando de que quieren derribar las barreras de las fronteras, hermano. Aleluya, eso es parte del nuevo orden mundial. Y dijeron, necesitamos a un solo hombre, venga de Dios o venga del diablo, lo tomamos. Esas fueron las declaraciones de los líderes del mundo. Aleluya, esto es tremendo, querido hermano, querida hermana. La iglesia pronto se va, pronto sonará el shofar. La trompeta está a punto de sonar. La trompeta va a sonar, hermanos. La trompeta está a punto de sonar. Hermano, la iglesia tiene que estar despierta, porque a medianoche se oirá un clamor. He aquí viene el esposo. Las que estaban apercibidas se van a ir con él. Las que tienen el fuego encendido, aceite en sus lámparas, en su reservorio, se van con el Señor. Pero las que no tengan aceite, no quiere decir que estén en pecado, pero le faltó comunión, le faltó ayuno, oración, le faltó la búsqueda del Padre. Esas se van a quedar, pasarán la tribulación. Tremendo, esto es poderoso, querido hermano. Este es un tema que muchos ignoran. Aleluya. Santo, dile ahí si está, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, Señor, lávame en tu sangre. Yo reconozco que tú viniste al mundo para morir por mí, diste tu vida en la cruz del Calvario y tu sangre me limpia de todo pecado. Lávame, límpiame, santifícame, hazme una nueva criatura. Dile, hermano, tú que estás perdido, que te has enfriado, no dejes que el Señor te vomite de su boca, que cuando Él venga tú te quedes. Hermano, levántate. Este es un tiempo de búsqueda, de clamor, del arrepentimiento pleno. Aleluya, Cristo viene pronto. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías viene. El Salvador está a la puerta. Cristo viene y no me voy a cansar de decirlo. Voy a hablar hasta el cansancio y seguiré hasta mi última fuerza diciendo que Cristo viene. Yo te he dado base bíblica, te he explicado la palabra, la verdad de que la iglesia pronto se va. Lo que detiene al anticristo pronto se va y no pasará la tribulación. Hay de aquellos que se queden. Tiempo de angustia para Israel, tiempo de angustia para Jacob. Háblale a tus hijos, háblale a tu esposa, háblale a tu marido, háblale a tu familia, a tus seres queridos. Háblale que Cristo viene. Pero no los obligues, no los obligues, ponlo en oración. Dile, Señor, yo ligo la vida de mi marido en tus manos, ligo a mis hijos en tus manos, yo te entrego mi matrimonio, yo te entrego mis hijos, yo te entrego mis seres queridos, mis hermanos, cada siervo, cada sierva, yo te los entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús.